Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que es el profesionalismo en la clínica, en hospitales o cualquier centro de salud donde ustedes logren trabajar y van a ver que reúne algunas cosas que probablemente ustedes ya las conocen, que son cómo interactuar con los compañeros de trabajo, cómo vestirnos, pero lo voy a traer a mención en esta noche también. Una de las cosas es el profesionalismo en el lugar de trabajo, incluye lo que están viendo ahí, comunicaciones en la destreza con los pacientes, cómo hablar con los pacientes, cómo interactuar con nuestros compañeros de trabajo para que el ambiente laboral sea óptimo en las 8 horas que estemos ahí. También involucra la parte de comportamiento ético, que este quiere decir conocer lo que es correcto e incorrecto, qué es lo que yo debo de hacer, qué es lo que no debo de hacer. Muchas de las cosas que no se debe de hacer tiene que ver con la parte de confidencialidad. Tiene que ser uno muy, muy prudente en cuanto a la conversación de compañeros, de no dar información de un paciente que recién vimos, ¿verdad? Eso se ve también en los médicos, no hay que compartir información con otros colegas si la información no es necesaria que se conozca, ¿verdad? Excepto cuando en el ambiente laboral se necesita compartir información médica porque es parte de saber cómo se puede tratar a una persona o todo eso. Luego la apariencia y la actitud en el lugar de trabajo, ¿verdad? Cómo debemos vestirnos, cómo debemos interactuar, cómo debe ser nuestro humor, nuestra forma de conversar, no llegar enojados. Eso es la parte de apariencia y actitud. Luego sería la última que está ahí, el número 4, que sería el aprendizaje continuo. Como lo dijimos, parte del aprendizaje en lo que es la certificación, que les dije que tienen que hacer 10 unidades de educación continuada. Eso es para la certificación. Algunos lugares también les exigen de manera intrínseca de la compañía que estén tomando también cursos todos los años o que los renueven, que tienen que ver con lo que es la OSHA, la HIPAA o algunos extras que se ponen, como puede ser que se conozca lo que es la violencia doméstica, la violencia en el lugar de trabajo, todo eso. Son otros cursos que también que exigen algunos trabajos para seguir activo durante el próximo año. Entonces, siempre se está aprendiendo de manera continua. Vamos a ver primero lo que es la vestimenta. Como ustedes ven ahí en las fotografías, la vestimenta del asistente médico o de cualquier personal que interactúa de manera bien con el paciente, que tiene que estar haciendo cosas continuamente o estar expuesto a una salpicadura de algo, sin flebotomía, es el scrub. Mucha gente no quiere usar su ropa personal por cuestiones de trabajo, para que no se vaya a contaminar con algún fluido corporal. Entonces todo el mundo llega probablemente vestido de esa manera y se cambia en el lugar de trabajo o de su casa ya sale con el scrub. El scrub es una pieza bien sencilla, son dos piezas, camisa y pantalón, como lo ven acá, que es lo que típicamente viste un asistente médico en general. Entonces, el scrub se debe de comprar y es bueno tener siempre varios sets de cambio. Algunos empleadores lo proveen, pero es bien raro. Más que todo, los lugares que he visto que los empleadores lo proveen son aquellos lugares donde eh, el paciente puede manchar o contaminar al proveedor de salud. Y son lugares, por ejemplo, clínicas del dolor, mucho. También algunas clínicas de heridas pueden suplir al asistente médico, a los doctores de sus scrubs y se cambian en el lugar de trabajo. Pero muchos otros no. La persona, su scrub es su pieza personal y él es responsable de comprarlo y todo eso. Un set de scrub puede andar entre $40, 30, $40 el set, que sería pantalón y camisa. Entonces, viene una diversidad de colores, como ahí se los pongo en esa fotografía, ahí al gusto de cada quien. O los lugares de trabajo ya tienen algunos colores destinados
para trabajar en esa área, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes vengan y infinidad de colores, color negro, lo que ustedes quieran. Es bueno que, como les digo, que tengan por lo menos unos 5 a 6 sets de scrubs por una emergencia que se manchó algo, me tengo que cambiar y todo eso. Siempre hay que tener varios sets de scrubs. Los zapatos son cerrados, como los ven acá, son zapatos cerrados con una suela antideslizante, que eso es bien importante porque tiene, no puede ser un zapato abierto. Los Crocs, yo se los puse acá, los Crocs no se permiten en los lugares de trabajo. Es bien fácil contaminarse los pies con un Crocs que tiene demasiadas aperturas, a cualquier derrame de líquido que haya, sangre, fluidos corporales o algo puede perforar el scroll de manera bien fácil o pasarlo sin ninguna dificultad. Entonces, también zapatillas como estas abiertas no son permitidas. Tiene que ser un zapato con suela antideslizante y completamente cerrado, como lo ven acá. Entonces, siempre guarden en su mente la comodidad. Es un zapato que van a tener que andar en él 8 o 10 horas de trabajo. Y en esas horas ya llega un momento que si la persona ya se siente cansada y todo, tiene que tener un buen par de zapatos para ese día laboral, ¿no? Y todos los días que vengan. Acá les dejo los diferentes estilos. Hay unos estilos que ya son bien clásicos, como que les dicen de enfermeras, que son cerrados. Puede ser de diferentes colores también, pero guarden en tu mente, como les digo, el confort del día a día. Luego el uso de joyería y el pelo. Aquí el cabello se pide que esté arrollado hacia atrás, como lo ven en esta fotografía. La persona tiene el pelo arrollado hacia atrás, su cabello. La joyería también tiene que ser bien mínima. Aquí aplica el menos es mejor. Entonces se pide que no anden demasiado joyería en el cuello, mucho menos en las manos, ¿verdad? Que no vayan a andar con anillos, todo eso. Porque recuérdense que la persona se está cambiando de guantes muchas veces de manera muy frecuente, especialmente si están en áreas tienen alguna línea quirúrgica o algo así. Demasiado se va a estar uno cambiando de guantes, lavándose las manos, todo eso. Entonces, no hay que andar nada en la mano. Básicamente es cero anillos, de preferencia. Las uñas de las manos también deben de quedar al borde de la yema de los dedos, que más o menos un tercio de pulgadas. Tienen que ser cortas. Los aretes, cadenas, como les dije, tienen que ser bien restringidos a la joyería. Algunos de ellos podrían albergar microorganismos y a constituirse como una fuente potencial de contaminación para otras personas. El esmalte en las uñas también es una observación que se hace. Fácilmente el esmalte se puede despostillar, formar fisuras y albergar microorganismos que pueden ser contaminación cruzada para otros pacientes. Siempre es bueno también revisarse las manos mañana y tarde, noche. Siempre, no es que sea uno obsesivo compulsivo con las manos, pero siempre hay que andarse lavando las manos después de un contacto con un paciente. Antes de entrar a una habitación, lávese las manos antes o alcohol gel. Y cuando ya salga de la habitación, inmediatamente también a lavarse las manos o con alcohol gel, ¿verdad? Pues de esa manera vamos a romper la cadena de contaminación de un paciente a otro y para nosotros mismos es una regla de seguridad que estamos siempre lavándonos las manos y evitando contaminarnos. También tengamos mucho cuidado, no nos vayamos a tocar la boca, la nariz, mientras estemos interactuando con un paciente, siempre de guardar eso, ¿verdad? Entonces, revísense las manos para comprobar que no hayan heridas, laceraciones, abrasaduras, todo eso, todos los días, al menos hasta 2, 3 veces en el día, ¿verdad? Para estar bien seguro. Esa es la parte básicamente de apariencia física, zapato, cabello, mano y todo eso. Ahora vamos a la parte profesional ya de interactuar con los pacientes. Entonces aquí vienen algunas características que son muy importantes mencionarlas y ahí están coordenadas de arriba para abajo que tenemos que son parte del profesionalismo. Uno es la apariencia, como les dije, una apariencia, el accidente médico tiene que no solo ser, sino que parecer profesional. Entonces, el profesionalismo en la actitud
es como yo me proyecto hacia el paciente, pero también tengo que verme profesional. Entonces, la vestimenta limpia, la persona limpia, con su cabello bien arrollado, bien peinado, es la apariencia que el paciente ve y eso influye confianza en él porque realmente no nos conocen, no saben quiénes somos, porque tal vez es primera vez que nos ven, han interactuado con otros, entonces la apariencia es como el número uno que va a impactar al paciente de manera positiva o negativa. El profesionalismo es comportamiento y apariencia. ¿Cómo nos ven? Esto proyecta competencia e incrementa la confianza. Entonces, luego vienen las responsabilidades éticas que son inherentes al cargo, ¿verdad? Como estar siempre dentro de nuestro alcance de práctica y para lo que hemos sido entrenados en la parte de destrezas físicas y también en la práctica de la destreza legal. ¿Hasta dónde puedo yo llegar de forma confidencial, con forma segura y mantenerme siempre en la parte alta de mi honor a la profesión, ¿verdad? Siempre estar atento a eso. Luego el carácter, tenemos, el carácter se asocia mucho a lo que es la moralidad y ética, que son valores individuales, que es del correcto y lo incorrecto, como les dije. Luego tenemos la honestidad, que es otra característica que está ahí a media lista, que es el alcance de la práctica, ¿verdad? Hasta dónde puedo yo llegar y no pasarme de esa línea hasta dónde llego. Confidencialidad es un comportamiento ético también, que es una necesidad básica para nosotros, que es guardar la información de nuestros pacientes de manera estricta. Ahora tenemos la tolerancia, que es el último de la lista acá, que la tolerancia básicamente es aceptar o estar dispuesto a aceptar las creencias y prácticas de otros. La tolerancia nos va a ayudar de manera efectiva con nuestros compañeros de trabajo, también con los pacientes, ya que recuérdense que especialmente Estados Unidos, por ser un país tan abierto al mundo, es internacional. Vamos a encontrar personas de diferentes religiones, distintas a las nuestras, distintas creencias, distintos orígenes étnicos, asiáticos, todo eso, son bien diversos el grupo con el que vamos a interactuar. Igualmente el bagaje cultural de todos es bien distinto. Vamos a encontrar personas que emigraron por alguna razón a este país, son personas humildes que vienen del campo de sus países. Así nos vamos a también a encontrar otros que son profesionales, que están en este país trabajando. Entonces, esa es una tolerancia, aceptar esas creencias y prácticas de ellos y hacerlo de una manera muy profesional y con el respeto ante todo, ¿verdad? A todo el mundo siempre, con el respeto que ellos merecen como pacientes y personas. Ahora, la responsabilidad en el lugar de trabajo tiene que ver también con el manejo ya nosotros como profesionales, el manejo de nuestro tiempo, ¿verdad? Lo que se llama en Estados Unidos procrastination, que es básicamente gastar el tiempo en cosas que no son parte de nuestra responsabilidad de ese día. En otras palabras, si la ponemos así rápido, perder el tiempo. Gente que pierde el tiempo mucho y luego ese pierde el tiempo la vuelve bien estresada de que tiene que salir en hacer las cosas en 2, 3 minutos porque ya pasaron 15 que era lo que tuvo que haber ocupado, lo ocupó en otra cosa. El teléfono también, traten de dejarlo en una estación de enfermería, no andarlo en la bolsa con uno. Uno es por distracción, ¿verdad? Poder distraernos y no ser profesional en el actuar con nuestros pacientes. Y dos, es que también se contaminan. Acuérdense que el teléfono se puede convertir también como en una fomite, ¿verdad? Ser una contaminación para nuestra familia, para el riesgo personal. Entonces, dejarlo en una zona segura que podemos verlo al regresar después de hacer nuestras tareas, pero no andarlo en la bolsa, que esté sonando, que esté texteando. Eso es parte de la responsabilidad en el lugar de trabajo y respeto a los pacientes también, ¿verdad? No se ve bien que un paciente nos vea con el teléfono en la mano o en la bolsa porque no se ve profesional. Entonces, recuérdense eso, ¿verdad? La conducta ética es lo más importante, lo correcto versus lo incorrecto. Ahora, el conflicto con los compañeros, puede haber, sí, podría haber en algún momento algún conflicto que se pueda dar con los compañeros de trabajo. Siempre recuérdense que mantenernos siempre muy profesional, a entender las diferencias individuales de cada persona, eh, ser muy sensibles culturalmente, aún con los compañeros de trabajo en la comunicación, para que ésta sea efectiva. Tenemos que ser sensibles culturalmente con los compañeros de trabajo y también con los pacientes. Ser organizado,
no llevar el estrés propio a al lugar de trabajo, sino que dejarlo a la entrada del trabajo. Ahora, con los pacientes, siempre atentamente escucharlos. El paciente muchas veces llega con 10, 20 preguntas y el tiempo, acuérdense, a veces se convierte en nuestro peor enemigo. El tiempo no estira como estiraría una camisa, sino que el tiempo es bien estricto. A veces nos dan 20 minutos para ver un paciente, a veces nos dan un paciente nuevo de 40 minutos, especialmente en la parte médica. Entonces tiene que ser uno bien organizado en lo que va a preguntar, en lo que va a examinar y ser bien atento que el paciente no se derive de izquierda a derecha, de arriba a abajo, sino que tratarlo de irlo guiando, pero sin meterle mucha presión. Pero tenemos que ser muy observadores, escuchar bien atentamente y contestar con técnica, ¿verdad? Vamos a hablar de la comunicación verbal y no verbal para traerlas en recordatorio. La comunicación verbal es la escrita y la oral. Y la comunicación no verbal, más que todo, es aquella que provee pistas en el cómo está el paciente sintiéndose o qué información nos podría dar en algún momento. Entonces, la comunicación no verbal tenemos, por ejemplo, el lenguaje corporal, que es una forma que el paciente, en su forma de moverse, de vernos, nos manda señales de sus emociones y sentimientos en ese momento. ¿Verdad? También tenemos la comunicación secundaria, que es aquella que también nos da información. Ahí tenemos el tono de la voz, la gente levanta la voz, su volumen, su cualidad de la voz, también es comunicación secundaria. Otra también podría ser, otra comunicación no verbal podría ser las expresiones faciales de los pacientes, la posición de su cuerpo, con el brazo doblado, enojado. Entonces, esa es una forma no verbal de dejarnos saber cómo se están sintiendo. Entonces, tienen que prestarle ustedes mucha atención a eso. Comunicación efectiva con los pacientes, más que todo es saber escuchar. Buena comunicación. No ocupen terminología médica para expresarle una información a un paciente nuevo, sino que lo más sencillo posible, pero que él entienda de qué se trata. Entonces, eso es una comunicación efectiva y el paciente lo va a agradecer mucho. Cuando nos comunicamos con ellos efectivamente, el paciente y sus familias lo agradecen, ¿verdad? Porque se le hace saber el motivo de la consulta que salió o cuál es el siguiente paso y ellos ya están bien seguros de que no hay muchas preguntas, porque hay gente que pregunta mucho y otros que no preguntan, pero se quedan con mil dudas y así se van a su casa. Entonces seamos bien efectivos en el manejo de la información y cómo la compartimos con ellos. Aquí hay unas pistas que dicen ve al paciente al rostro, buen contacto visual, respóndale sus preguntas. La palabra está parafrasear, básicamente es como resumir en nuestras propias palabras lo que entendimos y clarificación de ideas es como hacernos saber que lo que entendimos eso es. ¿Verdad? Le podemos pedir a la paciente, le repetimos algo y le decimos, ¿esto es todo lo que usted me quiso decir? Sí. Ah, bueno. Algunas técnicas de comunicación terapéutica, aquí se las muestro, ¿verdad? Siempre mantengan privacidad con la conversación, mantengan contacto visual, escúchenlo atentamente. El tono de de la conversación tiene que ser bien amistoso, bien profesional y darle como oportunidad a los pacientes que se expresen con preguntas abiertas. La pregunta abierta es aquella que da oportunidad al paciente de explicar un poquito más su idea y lo saca de aquella pregunta que solamente dice sí, no, mucho, poco, sí, no, ayer, mañana, sí. Hablemosle un poquito más así abierto para que él pueda darnos información que nos va a servir para hacer la historia médica. Eh, la comunicación depende, ya lo habíamos dicho, de la cortesía, el confort, la conexión que hagamos con cada paciente. Los pacientes muchos llegan muy estresados, van a ver que al principio de la charla ellos son bien cerrados, se les quedan viendo algo raro, no van a decir toda la información. Si ustedes los manejan a ellos de manera bien profesional y de manera así como que no los están como guiando o poniéndole preguntas muy difíciles para ellos, la gente empieza como a ceder un poquito, ser un poquito más flexible y al final de la charla ya se vuelven bien amistosos y se involucran más en la conversación que solamente estar contestando sí, no, mañana, un poquito, todo eso. Preguntas abiertas es la parte muy importante. Pregunta abierta.
facilitarle al paciente que exprese su idea, clarificar si es necesario, ¿verdad? Decirle, esto es lo que me quiso decir. Si el dolor usted lo pone del 1 al 10, 10 es el dolor muy severo que lo hace llorar, número 1 es que lo tiene muy poquito. ¿En qué grado lo pone usted? Entonces ya más o menos le clarificamos la escala del dolor, que es bien importante, y ya ellos se vuelven más como instrumentos de información. Empatizar, aceptar, entender lo que está pasando. Nunca confrontemos, ¿verdad? Especialmente si son comportamientos violentos, no confrontemos violencia con violencia, sino que si algo no es posible tratarlo, mejor salir de la habitación, pedir ayuda, siempre hay alguien con más experiencia, y no tratar de confrontarle a alguien, a nadie, a nadie. Barreras de la comunicación con los pacientes, que el paciente esté ansioso, que el paciente esté deprimido. Obviamente muchos llegan deprimidos, ansiosos, enojados, ya de la casa llegan enojados, no saben ni por qué están enojados, pero llegan con violencia. Entonces hay que tratar de sacar un poco de presión en esa persona para que empiece a dar información. Aquí son algunas técnicas terapéuticas que yo les menciono en las clases que siempre les doy, que digo, siempre no solo es hablar yo, algunas veces pausa de silencio ayuda a que el paciente como que se resetee su mente y vuelva a dar información que me estaba ocultando o se le había olvidado decirme. Suministrémosle alguna pausa, eso es bueno. Clarifiquemos sus ideas, parafraseemos el uso de contacto, hay que hacerlo muy reducido. A algunas personas no les gusta que las toquen. Algunas culturas son muy cerradas en el contacto físico, entonces, especialmente si son mujeres con hombres, no les gusta que el doctor le toque la espalda ni que le esté toca. En algunas personas sí, ¿verdad? Que me está expresando eh, que que me entiende y todo eso, pero en algunas sean muy tacto en eso de donde yo pongo mi mano y todo eso, mucho respeto y interactuar con los pacientes muy de manera respetuosa, ¿verdad? Eso es bien importante. Aquí le dejo ya otras ideas para que las pueda leer más despacio con la grabación de la clase de hoy, el parafraseo que les dije, el resumen, cuando ya estén ya terminando la conversación, tienen que suministrar un resumen y una información que el paciente se llevará a casa, alguna información que él tenga que volver a regresar para dársela al doctor o que envíe vía correo, todo eso hay que hacérselo. Bien, Ahora, en la comunicación con otras empresas siempre se hace de manera más profesional. Eso puede ser por vía teléfono o por vía carta. Cuando se hace con otras empresas, que pueden ser otras clínicas que también prestan servicio a pacientes, pero que son de diferente especialidad. Por ejemplo, una clínica de ortopedia, de dermatología. Con él se comunicará vía teléfono o vía correspondencia legal y hacerlo de manera profesional. Aquí son algunas de las cosas confidenciales que ustedes van a ver próximamente cuando ya trabajen en una clínica, que muchas clínicas están poniendo como ventanas corredizas. No olviden que los pacientes no pueden estar escuchando conversaciones ajenas. Yo le puse aquí una línea roja para que vean que la persona está hablando por teléfono. No hay nada en medio de ellos dos, no hay un vidrio que se cierre ni nada y el paciente está oyendo todo, ¿verdad? Cuando esto suceda, siempre mandar al paciente a sentarse y luego volver a hablar con él cuando ya dejó la llamada telefónica, como se ve en esta fotografía, que la persona está escuchando a este paciente, el otro está sentado en la zona de espera y no está hablando por teléfono. Cuando la conversación se vuelve muy confidencial, entonces ese será el momento del paciente de llevarlo a una zona más bien, estricta que puede ir a ser un consultorio, ¿verdad? Si ustedes ven, esta persona está en un consultorio conversando tal vez un diagnóstico de un examen de laboratorio, una biopsia, una rayos X, y el paciente tiene que estar muy sabedor de que nadie lo está escuchando, la puerta está cerrada y solamente son ellos dos que están allá. Conversación confidencial. La etiqueta telefónica, si a ustedes les toca cubrir una bien, parte al frente, siempre identifíquense con su nombre, el nombre de la clínica, en qué te puedo ayudar. Los expertos en la materia dicen que hay que contestar rápido, por lo menos no más de 3 repiques el teléfono. Y no podemos dejar también a una persona en espera más de un minuto. Si eso sucede, mejor tomar el número de teléfono y hablarles posteriormente.
y nunca mostrarnos agresivos ni enojados con una persona que pues, está hablando por primera vez tal vez a esa clínica. Y esa es la primera impresión que se va a llevar si nosotros nos mostramos agresivos, enojados. Entonces siempre demos información de la clínica. Yo he tenido la experiencia de que yo he hablado como paciente a otras clínicas, no como proveedor de salud, y marco 5, 6, 7 veces y nunca me contesta. Hay algunas clínicas que son muy ocupadas, que son de especialistas como cardiología, todo eso. Ahí hay que ser armarse de paciencia, ¿verdad? Porque muchas clínicas no Mm, tienen la capacidad mm. de estar recibiendo Perdón, tanta profesor, llamada. profesor, que tenemos un compromiso. Ah, ya te Sí, terminó. Ah, sí. perfecto, sí. Entonces eso era lo que les traía esta noche, doctor. Entonces cualquier Ah, sí, pregunta, no sé cómo si no. tiene. Sí. Si hay alguna duda, pues pueden hacerlo. Sí.